Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo video tutorial. En el día de hoy vamos a repasar lo que es la unidad 1 y la unidad 2. Vamos con un ejercicio de parcial que dice así. En una unidad fórmula de la oxosal formada por el oxoanión del azufre con el mayor número de oxidación y el catión del tercer metal alcalino se establecen. Bueno, vamos a armar la oxosal. ¿Sí? Sabemos que va a estar formada por azufre con su mayor estado de oxidación, que en este caso es +6, va a contener oxígeno, ya que es una oxosal, y ahora lo que vamos a hacer, vamos a buscar el tercer metal alcalino. El tercer metal alcalino es el potasio. El potasio tiene carga +1. Sabemos que si el elemento central tiene valencias pares, el oxoanión va a tener dos cargas negativas. Entonces, equilibramos las cargas de afuera colocando un 2 acá en el potasio y ahora colocamos la atomicidad del oxígeno, ¿sí? ¿Qué número tengo que poner acá abajo? Recordemos que el oxígeno es -2, de tal manera que si yo multiplico y a eso le quito las cargas positivas, me quede un total de -2 en carga. Tengo que colocar un 4, ¿sí? 4 por -2 me da -8, más 6 me queda un -2 afuera, ¿sí? Como carga del ion. Ahora tenemos que hacer la estructura de Lewis para descartar las opciones. ¿Sí? Tenemos que colocar dos átomos de potasio y vamos a colocar un oxoanión. En el átomo central vamos a colocar azufre y rodeándolo vamos a colocar oxígeno. Recordemos que el oxoanión tiene dos cargas negativas que van a parar al átomo más electronegativo, en este caso es el oxígeno. Estos son los dos electrones que entran, o sea que estos dos oxígenos de la izquierda y de la derecha arrancan con 7 electrones, ¿sí? Son 6 propios más 1 que gana, son 7, o sea que necesita una unión covalente simple para completar el octeto, ¿sí? Ahí dibujamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y lo mismo ocurre del otro lado. Con una unión covalente simple con el azufre, ahí el oxígeno completa el octeto. Recordemos que también el azufre tiene 6 electrones en su capa de valencia, por ende, haciendo dos uniones covalentes simples va a completar el octeto. A partir de ahí va a ser unión covalente dativa. ¿Sí? Estas X que dibujé acá son los electrones del azufre, acá tenemos uno del oxígeno, nos quedaría 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y lo mismo para el otro lado, recordemos que cuando la unión es covalente dativa, no enfrentamos los electrones, sino que lo vamos a dibujar alrededor del oxígeno, de esta manera. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos una unión iónica, tenemos dos uniones covalentes simples y dos uniones covalentes dativas. Vamos con las opciones. La opción A dice dos uniones iónicas y 4 uniones covalentes simples. Es falsa, ¿sí? Porque tenemos ya en el que me dice 4 uniones covalentes simples, no tenemos 4 uniones covalentes simples, tenemos solamente 2. La B, una unión iónica y una unión covalente simple, es falsa, ¿sí? Porque tenemos 2 uniones covalentes simples, ahí la descartamos. La opción C dice 2 uniones iónicas, una unión covalente simple, descartada, ya que tenemos 2. Y por último, dos uniones iónicas, ¿sí? Acá tenemos dos uniones iónicas porque recordemos que acá tenemos el potasio que está dos veces, ¿sí? Dos uniones covalentes simples y me dice dos uniones covalentes dativas. O sea, la opción correcta es la D, efectivamente. Vamos con el siguiente, dice así. La molécula del oxoácido que forma un átomo, cuyo Z es igual a 16, actúa con su estado de oxidación +4, presenta y también me da opciones del tipo de uniones, como en el ítem anterior. Justamente el átomo de Z16 es nuevamente el azufre, pero ahora el azufre está con estado de oxidación +4 y lo que estamos hablando es de un oxoácido, no de una oxosal. Entonces, tenemos el hidrógeno, tenemos el azufre y tenemos el oxígeno.
el azufre va a estar actuando con estado de oxidación más 4. La misma regla para armar la oxosal sirve. ¿Sí? Acá tenemos el azufre con valencias pares, entonces esto va a llevar dos cargas negativas, por ende si el hidrógeno actúa con una carga positiva vamos a tener que colocar un 2 ahí en el hidrógeno para balancear las cargas de afuera, ¿sí? Ahora tenemos que colocar átomos de oxígeno de la manera que el anión me quede con dos cargas negativas. Entonces vamos a colocar 3 átomos de oxígeno, fíjense que ahí tenemos 6 cargas negativas, 4 positivas del azufre, me quedan neta 2 negativas que se aniquilan con las positivas que me aporta el hidrógeno. Vamos a hacer la estructura de Lewis de este oxoácido. Ubicamos el azufre como átomo central, lo rodeamos de oxígeno, en este caso lo vamos a rodear de 3 oxígenos, y siempre los hidrógenos van agarrados al oxígeno, sí o sí. Entonces arranco haciendo esa unión covalente simple. Ahí enfrento, si el oxígeno tiene 6 electrones, uno que compartió con el hidrógeno tiene 7, una unión covalente simple, de vuelta con el azufre, igual que arriba, y ahí de esa manera completa el octeto el oxígeno. Fíjense que el azufre también completa el octeto con 2 uniones covalentes simples. Entonces, a partir de ahí hacemos unión covalente dativa. Ahí todos completan el octeto. Entonces, ¿qué tenemos? 1, 2, 3, 4 uniones covalentes simples. Y tenemos una unión covalente dativa. Vamos con las opciones. La opción 1, 4 uniones covalentes simples y una unión covalente dativa. La opción 1 es la correcta, ¿sí? Vamos a descartar las otras. La siguiente opción dice 2 uniones iónicas. Bueno, ahí ya está descartada porque son todas uniones covalentes. Vamos con la siguiente. Dice 2 uniones covalentes simples. Ya ahí la descartamos porque tenemos 4 uniones covalentes simples. Y por último me dice 2 uniones covalentes simples. Bueno, también está descartada ya que tenemos 4. Y bueno, con eso terminamos este punto. Vamos con el siguiente, dice así: la fórmula del hidróxido que forma el elemento de mayor radioatómico del tercer periodo es, bueno, el radioatómico ya sabemos que aumenta hacia arriba y hacia la derecha. Bueno, vamos a ubicar el tercer periodo. El tercer periodo es este. ¿Cuál es el elemento, el metal, ¿sí?, que tiene mayor radioatómico? Es el aluminio, ¿sí? Entonces, vamos a armar el hidróxido. Tenemos el aluminio con su carga más 3. Obviamente el grupo oxidrilo con su carga negativa. Entonces colocamos un 3 ahí y nos queda la fórmula del hidróxido de aluminio. Con eso, ahí la opción correcta es la A. El resto están descartadas. Ahí sí. Seguimos, vamos con este que dice así: la opción correcta del orden decreciente de energía de ionización para los átomos rubidio, oxígeno y litio es, bueno, ¿qué sabemos de la energía de ionización? Igual que la electronegatividad, aumenta hacia arriba y hacia la derecha. El de mayor energía de ionización es el flúor, el de menor energía de ionización es el francio. Entonces ubicamos los elementos, tenemos el rubidio, tenemos el litio y tenemos el oxígeno. Ojo que me dice en orden decreciente. Bueno, ¿quién va a tener menor energía de ionización? Va a ser el rubidio, le va a seguir el litio y por último es el oxígeno. Entonces, en orden decreciente me quedaría rubidio, litio, oxígeno. Decimos que quien tiene menor energía de ionización es rubidio, menor que el litio, menor que el oxígeno, ¿sí? El de mayor energía es el oxígeno. La respuesta correcta es la B. La B está al revés, fíjense. Dice oxígeno mayor a litio, mayor a rubidio. A veces tenemos que acomodar un poquitito para ir con la opción correcta, ¿sí? Decir esto y decir esto es lo mismo, ¿sí? Esto es menor y esto es mayor, algo de matemática. Bueno, ya ahí pusimos la opción correcta y terminamos con este ejercicio. El siguiente dice así: la unidad fórmula T2R3
está formada por 104 partículas subatómicas nucleares con carga positiva, o sea que está formada por un total de 104 protones. El isótopo R se encuentra en el tercer periodo. Bueno, ubicamos el tercer periodo. Acá tenemos los del tercer periodo, sería el sodio, el magnesio, el aluminio, todos son del tercer periodo. A ver qué más me dice. El anión divalente que forma tiene 18 electrones. R se encuentra en el tercer periodo y me dice que el anión divalente, o sea con dos cargas negativas, tiene 18 electrones. O sea que si el anión tiene 18 electrones, es porque ganó 2, debería tener 16 para tener la misma carga positiva que negativa, por ende se está tratando de el azufre. Ya ubicamos R es el azufre, nos faltaría ubicar solamente AT. ¿Cómo lo vamos a ubicar? Bueno, tenemos los protones totales. ¿Cuántos protones nos aporta R? Tendríamos que hacer 16 multiplicado por 3 para saber los protones que nos aporta R. Sería un total de 104, ¿no? Si nosotros le sacamos los 48 que nos aporta R, que es el azufre, nos da 104 menos ANS, 56. 56 protones nos aportan 2 átomos de T. Entonces, si a esto lo dividimos por 2, ahora nos va a dar los protones que tiene un átomo de T, que eso es 28. Ubicando el número de protones, ubicamos el elemento que se trata de 28. Sería esperen que lo ubico, el níquel, ¿sí? Entonces, níquel 2, azufre 3 sería nuestra opción, sería la opción B. Seguimos con este ejercicio que dice así. Dados los elementos Q y X poseen las siguientes configuraciones electrónicas, me da las configuraciones, da las siguientes afirmaciones y me da una serie de afirmaciones, me dice ambos son elementos representativos y etcétera. Entonces lo primero que nosotros vamos a identificar es de quién se trata, de qué elemento se trata, ¿sí? Para lo cual necesitamos la cantidad de protones. Teniendo la configuración electrónica podemos sacar la cantidad de protones. Fíjense, acá el neón tiene 10 protones, por ende tiene 10 electrones, entonces serían 10 del neón, serían 12, acá 3s2, serían 16. Entonces, Q es igual al azufre, ¿sí? Y lo mismo hacemos con el elemento X. El elemento X es como el argón, la configuración electrónica, más 4s2. El argón tiene 18 protones, por ende va a tener 18 electrones. Entonces acá tendría 20. ¿De qué elemento se trata? Bueno, se trata del calcio. Entonces X es igual al calcio. Y ahí vamos con las afirmaciones. La primera, la voy a anotar A. Ambos son elementos representativos. Esa afirmación es verdadera, ¿sí? Ya que el calcio y el azufre son elementos representativos. ¿Que pertenecen a distinto bloque? Sí, pertenecen a distinto bloque, pero eso no es lo que me importa, ¿sí? Me importa que sean representativos. Todos los que están acá en este bloque son elementos representativos y estos que están acá también son elementos representativos. Estos son bloque S y estos son bloque P. Entonces la primera afirmación que me dice ambos elementos son representativos es verdadera. Vamos con la siguiente. El catión más probable de X es divalente. El catión más probable del calcio, ¿sí? Se encuentra a 2 posiciones de justamente su gas noble más próximo, ¿sí? Que es el argón. O sea que va a perder 2 electrones, ¿sí? 2 posiciones hacia atrás. Por ende, su catión más probable es un catión divalente. La siguiente afirmación también es verdadera. Vamos con la C. El compuesto binario que forman entre ellos tiene una fórmula XQ. Calcio, azufre. Fíjense,
El compuesto binario va a estar formado por calcio más 2, el catión calcio, y el anión sulfuro. Dos cargas positivas se aniquilan con dos cargas negativas, por ende la fórmula me queda como me dice el enunciado. El enunciado me dice XQ. Por ende la afirmación letra C, también es correcta. Vamos con la siguiente, dice X tiene mayor radio que Q. X tiene mayor radio que Q, bueno, X dijimos que es el calcio, Q es el azufre, el radio atómico aumenta hacia la izquierda y hacia abajo, por ende el calcio tiene mayor radio atómico. Entonces, X es el calcio, la afirmación es verdadera también. Vamos con la otra que dice Q pertenece al grupo 16 y periodo 3. Q es el azufre, pertenece al periodo 3, grupo 16. Otra afirmación correcta, la E. Y por último, ambos elementos forman iones isoelectrónicos con el mismo gas noble. Vamos a ver si esta es correcta también. Fíjense, el calcio va a formar un catión divalente. Si el calcio tiene 20 protones, el catión divalente va a tener 2 electrones menos, o sea que va a tener 18 electrones. Veamos qué pasa al azufre. El azufre, ¿sí?, tiene 16 protones, pero su ion más estable es azufre menos 2. Entonces, si tiene 16 electrones en su estado fundamental, acá va a tener 2 más, o sea que va a tener 18 electrones. Por ende, el calcio y el azufre son isoelectrónicos con el mismo gas, ¿sí?, con el mismo gas noble. Y ahora vamos con las opciones que me dice abajo. La respuesta correcta es la primera, ¿sí? Todas las afirmaciones son correctas, porque después me dice solamente A, C y D son correctas. Bueno, ya descartamos todas, ¿sí? Ya que todas las afirmaciones son correctas, ahí marcamos la opción. Y terminamos con este ejercicio. Ahora vamos a repasar lo que es la unidad 3 y 4. El ejercicio dice así: dadas las fórmulas de las siguientes sustancias, seleccionar la que está formada por moléculas cuyo momento dipolar es igual a 0. Y las opciones son dióxido de selenio, óxido de magnesio, tricloruro de boro y amoníaco. Me dice que seleccione la molécula que sea no polar, ¿sí?, que tenga un momento dipolar igual a 0, o sea, la que sea no polar. Vamos a descartar el óxido de magnesio, ¿sí?, ya que es un compuesto iónico, no va a presentar fuerzas intermoleculares. Y vamos a ver cuál es la molécula que es no polar. Vamos a realizar la estructura de Lewis. El selenio, al igual que el oxígeno, tiene 6 electrones en la última capa. Entonces se va a unir covalentemente, ¿sí?, con un enlace doble con un oxígeno, de esta manera, y el otro oxígeno se va a unir mediante la unión covalente dativa. De esta manera nos queda una fórmula con un átomo central unido a dos átomos laterales iguales y tenemos un par de electrones libres. Entonces esta molécula es polar, ¿sí? La geometría es angular, por ende la molécula es polar. Vamos con el siguiente. Acá tenemos una excepción a la regla del octeto. El boro completa el octeto alcanzando los 6 electrones, de esta manera mediante 3 uniones covalentes simples, en este caso con el cloro, y el cloro con una unión covalente simple, ahí sí completa el octeto. Y por último el cloro de arriba. Tenemos un átomo central unido a 3 átomos laterales iguales, y el átomo central no presenta electrones libres, entonces acá decimos que la geometría es triangular y la molécula es no polar.
Y por último tenemos, bueno, ya tendríamos nuestra respuesta acá. Vamos a descartar el amoníaco. Tenemos el nitrógeno con sus 5 electrones de la última capa unido a 3 hidrógenos. Ahí de esta manera nos queda la estructura de Lewis. Tenemos un átomo central unido a 3 átomos laterales. El átomo central presenta un par de electrones libres. La geometría es piramidal. Si la geometría es piramidal es porque la molécula es polar. Y con eso la opción correcta es la C, el tricloruro de boro. En el siguiente que dice así, dadas las fórmulas de las siguientes sustancias, seleccionar cuál presenta mayor número de fuerzas intermoleculares. Y me da la lista, tenemos el sulfuro de hidrógeno, el cloruro de calcio, dióxido de carbono y amoníaco. Bueno, vamos a descartar de entrada el cloruro de calcio, ya que no presenta fuerzas intermoleculares al ser un compuesto iónico. Vamos a realizar la estructura de Lewis de estos dos, ya que la del amoníaco ya la tenemos y es una molécula polar, ¿sí? Además de ser polar, al el nitrógeno ser muy electronegativo y un átomo pequeño unido al hidrógeno, presenta, además de ser polar, puente de hidrógeno. O sea que el amoníaco va a presentar London, va a presentar fuerzas dipolo y va a presentar fuerzas puente de hidrógeno. Vamos a ver las otras dos. Tenemos el dióxido de carbono, el carbono como átomo central con sus 4 electrones de su capa de valencia unido con un enlace covalente doble a los oxígenos. Ahí de esta manera tenemos un átomo central unido a 2 átomos laterales, no presenta electrones libres, su geometría es lineal y la molécula es no polar. O sea que el dióxido de carbono solamente va a presentar fuerzas de London. Vamos con el siguiente, tenemos el azufre como átomo central unido a 2 hidrógenos con una unión covalente simple de esta manera. Entonces, ahí todos completan el octeto, el azufre átomo central unido a 2 átomos laterales y nos quedan 2 electrones que no están implicados en la unión, ¿sí? 2 electrones libres. Tenemos una geometría angular. La molécula es polar. Bueno, entonces acá tenemos fuerzas de London y fuerzas dipolo. Me dice que seleccione la que presenta mayor número de fuerzas intermoleculares. Bueno, la de mayor número de fuerzas intermoleculares es el amoníaco, la opción D. Vamos con este, dice sí, indica la cantidad de este compuesto. Bueno, este compuesto se llama nitrito férrico. Tenemos NO2, 3. La cantidad de nitrito férrico que hay en 1,5 kilogramos de dicha sustancia. Bueno, me da la masa. Tenemos que es 1,5 kilogramos. Lo vamos a pasar a gramos multiplicándolo por 1000. O sea, corriendo 3 lugares la coma. Esto nos quedaría 1500 gramos. Lo que nosotros tenemos que hacer es indicar la cantidad, o sea, los moles. Para lo cual vamos a necesitar calcular la masa molar. La masa molar va a ser el hierro, que es 56, más, bueno, a eso lo hacemos al final, perdón. El nitrógeno es, de que lo busco, es 14, más 16 por 2 del oxígeno, todo eso por 3, ¿sí? Por este 3 de acá afuera. Y a eso sí le sumamos lo del hierro, que es 56. Eso nos da 194. 194 gramos por mol. Necesitamos pasar estos gramos a moles.
O sea, con la fórmula el número de moles es igual a la masa dividido masa molar, lo podemos utilizar, o mediante una regla de 3 simple es exactamente lo mismo. El número de moles va a ser igual a la masa, que son 1500 gramos, dividido la masa molar, que es 194 gramos por mol. Simplificamos acá unidades, hacemos la división, sería 1500 dividido ans, eso nos da 7,73 moles. Entonces nuestra respuesta es, ahí vamos a ver las opciones, la C. Opción C. Con este que nos dice así, en una muestra de hipoclorito de magnesio hay 2,901 por 10 a la 23 oxoaniones. Determinar la masa en gramos de la oxosal. Y me da las opciones. Bueno, vamos a escribir la oxosal. Nos da también la masa molar. La masa molar es 127 gramos por mol. Esta sal, cuando se disocia, ¿sí?, en presencia de agua, ahí me quedó porque tuve que escribir ahí, vamos a tener que copiarla de vuelta. Cuando se disocia en presencia de agua, ¿qué nos da? Nos da catión magnesio más 2 y nos da 2 aniones hipoclorito. A nosotros nos dice que tenemos 2,901 por 10 a la 23 oxoaniones. Entonces, si queremos calcular la cantidad, o sea, la unidad fórmula que tenemos acá de la sal, vamos a tener que dividir por 2. Entonces, 2,901 exponente 23 dividido 2, eso nos da 1,45 por 10 a la 23 unidades fórmula de la oxosal, ¿sí? Ahora tenemos que pasar esto a gramos porque nos está pidiendo la masa. Bueno, con el número de Avogadro vamos a decir que 6,02 por 10 a la 23 es lo mismo que 127 gramos, ¿sí?, la masa molar. Como nosotros tenemos 1,45 por 10 a la 23, X gramos, y ahí tendríamos nuestra respuesta. Sería este número por 127 dividido el número Avogadro. Eso nos da 30,6 gramos. Nuestra respuesta es la A. Este ejercicio que nos dice así, se tiene una mezcla gaseosa formada por 120 miligramos de silicato, 200 miligramos de amoníaco y 2,5 por 10 a la menos 2 moles de hidrógeno. Me pide que calcule el número de átomos de hidrógeno en la mezcla. Bueno, todos los compuestos tienen hidrógeno, para lo cual nosotros tenemos que calcular el número de átomos en cada molécula, ¿sí? Entonces estos gramos los vamos a pasar directamente con el número Avogadro, ¿sí? Recuerden que la cantidad de átomos de hidrógeno presentes en una molécula, en este caso es 4. Vamos a pasar primero estos miligramos a gramos, ¿sí? 32 gramos es lo mismo que el número Avogadro, que sería 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Y estos miligramos pasados a gramos tendría que dividir por 1000, nos quedaría 0,120 gramos. Multiplicamos ahí y ahí nos daría la cantidad, o sea, la cantidad de moléculas que tenemos. A este número lo vamos a multiplicar por 4 para calcular los átomos. Entonces sería 0,120 por 6,02 exponente 23 dividido 32, eso nos da 2,26 por 10 a la 21 moléculas. Esto por 4 tenemos un número de átomos que es 9,03 por 10 a la 21 átomos de hidrógeno. Y lo mismo hacemos con el resto.
Acá sería 17 gramos, es lo mismo que 6,02 por 10 a la 23. Como tenemos 200 miligramos, sería 0,200 gramos X. 0,2 por 6,02 exponente 23 dividido 17. Eso nos da 7,08 por 10 a la 21 moléculas. Ahora, en el caso del amoníaco, lo que vamos a hacer es multiplicar por 3, ya que la atomicidad del hidrógeno es 3. Eso nos da un número de átomos igual a 2,12 por 10 a la 22. Bueno, átomos de hidrógeno, ahí quedaría. Vamos con el último, que es el hidrógeno. Acá tenemos los moles. Decimos que entonces un mol de moléculas es lo mismo que 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Tenemos 2,5 por 10 a la menos 2 moles de moléculas, X. Entonces 2,5 exponente menos 2 por 6,02 exponente 23. Eso nos da 1,500, ahí redondeamos a un 1, por 10 a la 22 moléculas. Esto lo multiplicamos por 2 para que nos dé el número de átomos. Y por último, como me pide el número de átomos totales, sumamos todos los tres resultados parciales y ahí obtendríamos nuestra respuesta. Sería este número más 2,12 exponente 22 más 9,03 exponente 21. Eso nos da un número total de átomos de 6,03 por 10 a la 22 átomos totales. Átomos de hidrógeno totales. La respuesta correcta es la opción B. Bueno, vamos con este ejercicio que dice así: la densidad de la sustancia carbono 9, hidrógeno 20 es 0,718 gramos sobre centímetro cúbico a 25 grados y una atmósfera. Me pide que calcule la cantidad de moléculas presentes en 0,240 decímetros cúbicos de sustancia. Bien, lo primero que podemos hacer es calcular el volumen molar con estas dos informaciones. Sabemos que densidad es igual a masa dividido volumen. Si acá ponemos la masa de un mol, lo que vamos a calcular es el volumen molar. Entonces, el volumen va a ser igual a la masa dividido la densidad. La masa va a ser 128 gramos por mol, dividido la densidad, que es 0,718 gramos sobre centímetro cúbico. Ahí se cancela gramo con gramo y me queda el volumen molar. Sería 128 dividido 0,718. 178,3 quedaría mol. Si ahí invertimos, sí, te quedaría centímetro cúbico por mol. Ese sería el volumen molar, o sea, lo que podemos afirmar es que un mol de esta sustancia en estas condiciones va a ocupar un volumen de 178,3 centímetros cúbicos. Lo que nosotros queremos saber es el número de moléculas. Bueno, vamos a calcular los moles y a eso lo llevamos con el número Avogadro. ¿En qué volumen? Nos pedía en 0,240 decímetros cúbicos, que para pasarlo a centímetros cúbicos lo multiplicamos por 1000, nos queda 240 centímetros cúbicos. Hacemos la división, sería 240 dividido ans, eso nos da 1,35 moles. Bueno, ahora sabemos que un mol es lo mismo que el número Avogadro. Esta cantidad de moles, ¿cuánto? ¿Sí? Lo podríamos haber hecho en un solo paso,
pero para no hacer tanto lío de confusión para ustedes, lo hicimos en 2. Esto lo multiplicamos por el número Avogadro, dijimos, exponente 23, ahí nos queda 810 por 10 a la 23 moléculas. Entonces nuestra respuesta es la opción A. Con eso terminamos este ejercicio. Bueno, vamos con este ejercicio como les gusta a ustedes, tiene mucha información, dice así: se tiene una mezcla compuesta por 50 centímetros cúbicos de carbono 7, hidrógeno 16, líquido, densidad 0,684 gramos sobre centímetro cúbico, con cierto volumen de esta sustancia, carbono 10, hidrógeno 22, también líquida, nos da también la densidad que es 0,730, y me dice, en la mezcla hay un total de 5 moles de átomos de carbono. Me pide que calcule el volumen de esta sustancia expresado en mililitros y me dice que expresa el resultado con 3 cifras significativas. Bueno, vamos por partes. Vamos a averiguar qué masa tenemos del compuesto que tenemos arriba. Entonces sabemos que densidad es igual a la masa dividido el volumen. Multiplicamos estos dos y obtenemos la masa. Masa es igual a densidad por volumen. La densidad vale 0,684 gramos sobre centímetro cúbico multiplicado por 50 centímetros cúbicos y ahí obtenemos la masa. Sería 0,684 por 50, 34,2 gramos. Esta es la masa que tenemos del primer compuesto. Si nosotros queremos calcular los moles, tendríamos que tener la masa molar, ¿sí? O sea que para calcular el número de moles, sabemos que la fórmula es masa dividido masa molar. La masa es 34,2 gramos y ahora vamos a descubrir la masa molar haciendo 12 por 7 más 16. Eso nos da 100. Simplificamos acá las unidades y tenemos el número de moles. Sería dividido 100, nos queda 0,123, 0,342. A ver si hice bien las cuentas. 34,2 dividido 11. Ahí puse un 0 de más. Ahí. Claro, 2 lugares la coma. Ahí está. Dividido 100. Ahí tenemos el número de moles que tenemos de la sustancia de arriba. Si nosotros querríamos calcular el número de moles de átomos de carbono, tendríamos que multiplicar este resultado, en este caso, por la atomicidad, que es 7. Y ahí tendríamos el número de moles de átomos de carbono. Esto sería de carbono, vamos a ponerlo acá chiquitito. O sea, esto lo multiplicamos por 7, nos quedaría 2,39 moles. Esto es lo que nos aporta esta sustancia. Lo que vamos a hacer es 5 menos esto, porque esto era el número total de átomos de carbono. 5 menos esto nos da, vamos a anotar acá, estos moles son de la otra sustancia. El número de moles también de átomos de carbono. Sería 2,61 moles. Bueno, ahora como queremos calcular nosotros el número de moles de la molécula, lo que vamos a hacer es dividir por la atomicidad. Vamos a dividir en este caso por la atomicidad del carbono en este compuesto, que es 10. Sería dividido 10, corremos un lugar la coma, sería 0,261 moles. Estos serían los moles de moléculas que tenemos de esta sustancia. Y nos pedía el volumen. Con los moles y la masa molar lo que vamos a calcular es la masa, ¿sí? Para este compuesto, para el carbono 10, hidrógeno 22, tenemos como información la densidad 0,730 y tenemos como información el número de moles 0,261 moles. Ahora lo que vamos a hacer, dijimos, es calcular la masa molar.
para poder despejar la masa, ¿sí? El número de moles multiplicado por la masa molar es igual a la masa. Entonces el número de moles es 0,261 moles por, sería más 22, sería 142 gramos por mol, igual a la masa. Mol se cancela con mol, esto por 0,261. Nos queda una masa de 37, acá redondeamos hacia arriba, o 0,6. Por ahora vamos a restar más decimales, igual a la masa. Teniendo la masa y teniendo la densidad, despejamos el volumen, ¿sí? Despejamos el volumen haciendo masa dividido densidad. La masa es 37,06 gramos, la densidad es 0,730 gramos por centímetro cúbico. Simplificamos y nos da el volumen dividido 0,730, sería 50,8 centímetros cúbicos, o lo mismo, 50,8 mililitros. Igual yo vi que en las respuestas no le ponen la unidad, sino solamente ponen el número. Esta sería nuestra respuesta. Nos vamos con este último ejercicio de la unidad de TREPEP. Dice así: dadas las siguientes afirmaciones, y me da una lista, tengo que indicar en las opciones cuáles son correctas. Vamos con la primera, que dice así: este compuesto, esta oxosal, ¿sí? Silicato de calcio, posee uniones iónicas y en el anión hay una unión covalente simple y dos dobles. Bueno, vamos a realizar la estructura de Lewis. Tenemos el calcio, que pierde 2 electrones, se los va a dar a átomos de oxígeno. Acá tenemos el silicio unido a 3 átomos de oxígeno. Estos 2 electrones van a parar a 2 átomos de oxígeno distintos, si no, no lo puedo unir con el silicio. El silicio, al igual que el carbono, tiene 4 electrones en su capa de valencia. Ahí de esta manera llega a 6 electrones y acá tenemos una unión covalente doble con el oxígeno de abajo. Completamos los electrones. Acá tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4, 5, 6. Y ahí tenemos la estructura de Lewis. ¿Qué tenemos? Una unión iónica, 2 uniones covalentes simples y una unión covalente doble. Me decía, hay una unión covalente simple. Bueno, ya ahí la opción A es falsa, ya que tenemos 2 uniones covalentes simples y una unión covalente doble. La siguiente me dice: el bario conduce la corriente eléctrica en estado sólido. Bueno, el bario es un metal. La afirmación es verdadera, sí, ya que los metales conducen la corriente eléctrica en estado sólido o fundidos. Vamos con la siguiente, el C, que dice así: este ácido versus este óxido. Me dice que el cloro tiene el mismo estado de oxidación. Bueno, vamos a identificar el estado de oxidación en ambos casos del cloro. Acá tenemos -2 del oxígeno y 7 del cloro, ¿sí? Viene de cruzar. Si no hacemos la multiplicación, esto nos da -14. Acá, ¿qué número multiplicado por 2 nos da 14 positivo? Bueno, es 7. La valencia en este óxido es 7. Vamos a ver acá en el oxoácido. Acá tenemos +1 del hidrógeno, -2 del oxígeno. Entonces el cloro va a tener que estar con 5. Entonces la afirmación C también es falsa, sí, ya que no están con el mismo estado de oxidación. Vamos con la D, que dice: entre las moléculas de sulfuro de hidrógeno, esta sustancia, solo hay interacciones de fuerzas de London. Bueno, para saber el tipo de interacciones que tenemos en la molécula, tenemos que realizar la estructura de Lewis. Ahí tenemos el azufre como átomo central unido a 2 átomos laterales. La geometría es angular, la molécula es polar.
Ya con ser polar ya descartamos la opción, o sea que la opción D es falsa, ya que no solamente presenta fuerzas de London, sino que también presenta fuerzas dipolo. Vamos con el siguiente que nos dice así: el sulfuro de carbono tiene geometría angular según Trepe. Bueno, de vuelta a la estructura de Lewis, tenemos el carbono como átomo central unido a dos átomos laterales, en este caso es el azufre. Tiene 4 electrones en su capa de valencia, el azufre necesita 2 para completar su octeto y el carbono necesita 4. Entonces hacemos dos uniones covalente doble y nos queda la estructura de Lewis. Tenemos un átomo central unido a dos laterales y el carbono no tiene electrones libres, por ende su geometría es lineal. Que me decía que era angular. Bueno, D sería la E. La E también es falsa. Vamos con la F. El sulfato de calcio está formado por iones con carga opuesta. Bueno, sí, obvio, es un compuesto iónico. Acá tenemos el ion calcio más 2 que se aniquila con el ion sulfato, ¿sí? Está formado por iones con carga opuesta. La opción F es verdadera. Y por último nos dice el cloruro cúprico y el pentóxido de dicloro son sustancias moleculares polares. Bueno, vamos a descartar esta opción desde el punto de vista que no son sustancias moleculares, ya que el cloruro cúprico es un compuesto iónico, entonces la opción G es falsa. Entonces, ¿cuáles son las correctas? Tenemos la B y la F. Por ende, elegimos la opción A. En este ejercicio nos despedimos de este video tutorial, espero que les haya servido. Si les gustó, ya saben, pueden compartirlo. Nos vemos en el siguiente, que vamos a hacer la unidad de soluciones.